Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Uy, qué bien suena eso de inmersión. ¿Verdad? Me gusta, es como más dinámico. Sí, Bueno, hoy nos vamos a zambullir en un tema que está dando mucho que hablar en Colombia. un auténtico torbellino mediático. Exacto, vamos a intentar comprender las reacciones que ha generado la llegada del programa La Base a la televisión pública colombiana. RTVC. Eso, RTDC, sobre todo el revuelo que se ha formado en el uribismo. Ahí es nada. La pregunta es, ¿por qué tanto revuelo con este programa en particular? Buena pregunta. ¿Y qué nos dice todo esto de la creciente influencia de RTVC? Para entenderlo, vamos a ponernos un poco en contexto. Me parece perfecto. Contesto. Lo que llama la atención es la racha de RTVC. 13 semanas consecutivas liderando las interacciones en redes sociales. ¿En serio? Sí, superando incluso a grandes medios colombianos. O sea, que están arrasando. Totalmente. Y esto es algo inédito, sobre todo si lo comparamos con la poca presencia que tenía RTVC durante el gobierno anterior. Es como si hubieran despertado. Y claro, este éxito no ha pasado desapercibido, ¿no? No para nada ha generado críticas. ¿Ah, sí? Sí, sobre todo desde sectores alineados con los medios tradicionales y la derecha política. Ya. Parece que este cambio en el panorama mediático les incomoda. Y justo en este contexto aparece La Base, un programa online que ya tenía su público y que se caracteriza por su análisis político internacional, ¿no? Sí, y desde una perspectiva de izquierda. Claro, de izquierda. Un programa que, como hemos podido ver en un mensaje del propio Pablo Iglesias, está entusiasmado con la idea de llegar a la audiencia colombiana a través de RTVC. Pero no todos comparten ese entusiasmo, ¿verdad? No, especialmente dentro del uribismo. Ya me imagino. ¿Y quiénes han sido los más críticos? Pues figuras como María Fernanda Cabal, por ejemplo, una de las voces más prominentes del uribismo, Sí, la conozco. ha expresado su rechazo frontalmente, ¿Y qué ha dicho exactamente? ha calificado a Iglesias de comunista Vaya. y ha criticado duramente el uso de fondos públicos para este proyecto. Ya veo. ¿Y crees que es solo una crítica al programa o hay algo más? Yo creo que hay algo más. Las palabras de Cabal reflejan una inquietud, ¿no? Inquietud. Sí, la inquietud que existe dentro del uribismo por el posible impacto que pueda tener La Base en la audiencia colombiana. Entiendo. Es un temor a que el programa, con su análisis político desde la izquierda, pueda influir en la opinión pública y restarles apoyo. Ya veo. O sea, que les preocupa perder influencia. Exactamente. Y Cabal no se ha quedado solo en la crítica, ¿verdad? No, ha ido un paso más allá. ¿Qué ha hecho? Ha exigido una investigación sobre acuerdo financiero con la BAS. Una investigación. Sí, y ha señalado al CEGOP, la plataforma de contratación pública de Colombia, como el lugar donde debería estar disponible esa información. O sea, que juegue la carta de la transparencia. Sí, pero al mismo tiempo deja caer que podría haber algo turbio en ese acuerdo. Una estrategia interesante, ¿no? Sí, busca por un lado poner en duda la gestión del gobierno actual y por otro alimentar las suspicacias hacia la base. Y hablando de figuras que no se han quedado calladas, no podemos olvidarnos de Vicky Dávila, Así, otra periodista de renombre. que por cierto pronto dejará su puesto en la revista Semana. Cierto, y ha publicado un titular bastante llamativo. ¿Qué titular? Este es Pablo Iglesias, economista y admirador de Hugo Chávez, que opinará en televisión pública colombiana. Casi nada. Un titular que sin duda busca generar rechazo hacia Iglesias y por extensión hacia la base. Es una táctica que se usa mucho, ¿no? Sí, recurrir a etiquetas como comunista para desacreditar a voces de izquierda y generar miedo entre ciertos sectores de la audiencia. Es un discurso que puede ser muy efectivo, Mucho. pero también muy peligroso, ¿no? Sin duda, porque simplifica la realidad, reduce el debate a una dicotomía simplista y alimenta la polarización. Totalmente de acuerdo. Y por otro lado, ¿qué opinas de quienes defienden la necesidad de una mayor pluralidad en los medios? Es un argumento válido, sin duda. Claro. La pluralidad de voces es fundamental en una sociedad democrática. Por supuesto. Permite contrastar ideas, ampliar perspectivas, enriquecer el debate público. O sea que la llegada de La Base a RTVC, con su perspectiva de izquierda, podría verse como un paso hacia esa mayor diversidad en los medios colombianos. Exactamente, y esto es precisamente lo que parece inquietar a ciertos sectores, acostumbrados a un panorama mediático más homogéneo. Más afín a sus ideas, Claro, porque desafía su visión del mundo, sus ideas preconcebidas. su forma de entender la realidad. Exacto, y esto nos lleva a otro punto importante, un argumento que se usa a menudo contra el gobierno de Petro, especialmente por parte de quienes se oponen a la inclusión de la BAS en RTVC. ¿Te refieres a la crítica de que se está priorizando el gasto en programas como La Base en lugar de atender las necesidades de regiones empobrecidas como el Chocó? Exactamente, es una acusación que busca deslegitimar al gobierno actual, presentarlo como insensible a las necesidades del pueblo. En este caso, para cuestionar la inclusión de La Base como si fuera un gasto superfluo,
que desvía recursos de necesidades más urgentes. Justamente se busca crear una imagen de un gobierno que se preocupa más por la propaganda que por el bienestar de sus ciudadanos. Pero ¿es realmente así? ¿Qué sabemos sobre la inversión del gobierno en el Chocó? Pues bien, según los datos disponibles, el gobierno ya ha destinado 1.7 billones de pesos para el Chocó. ¿En serio? Sí, incluyendo la atención a desastres y la construcción de viviendas. O sea que la acusación de que se está descuidando al Chocó no se ajusta a la realidad. Exacto, lo que nos lleva a un punto crucial, la importancia de la alfabetización mediática. La capacidad de identificar la desinformación, ¿no? Sí, especialmente en un panorama político tan polarizado como el que vive Colombia. Es que saber discernir entre la información veraz y la manipulación es fundamental para formarse una opinión propia, informada. Totalmente de acuerdo. Y en este caso vemos cómo se utiliza la desinformación para atacar al gobierno y a la base. Es un juego peligroso, ¿no? Muy peligroso, utilizar la pobreza y las necesidades de la gente para fines políticos. Sin duda. Es una muestra más de la importancia de tener un espíritu crítico, de contrastar la información, de no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. En definitiva, este caso nos muestra cómo la llegada de la base a RTBC ha desatado un debate complejo, con implicaciones que van mucho más allá de un simple programa de televisión. Totalmente de acuerdo. Este debate pone de manifiesto la importancia de los medios de comunicación en la sociedad, su capacidad para influir en la opinión pública, su papel en la construcción de la realidad. Y también nos recuerda la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no? Sí. De ser críticos con la información que consumimos, de buscar la verdad por nosotros mismos. Exacto, porque en un mundo saturado de información, donde la manipulación y la desinformación son cada vez más sofisticadas, la capacidad de discernir, de analizar, de pensar por uno mismo es más valiosa que nunca. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta controversia en torno a la base nos lleva al corazón del debate sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad colombiana actual. Totalmente no es solo un cambio en la programación de RTBC. Sin un cambio de paradigma. Exacto. Por un lado tenemos a los que defienden la visión tradicional de los medios, esa supuesta objetividad, Sí. el enfoque en las élites. Un modelo que en muchos casos ha servido para perpetuar un statu quo que beneficia a unos pocos. Claro, y por otro lado, Por otro lado, están los que abogan por una mayor pluralidad y diversidad de voces, incluyendo perspectivas que antes estaban marginadas o silenciadas. como lo de la izquierda. Precisamente, y es aquí donde el uribismo, acostumbrado a un panorama mediático que tradicionalmente les ha favorecido, se siente amenazado. Claro. La llegada de la Vaz, con su análisis crítico y su enfoque en la izquierda, rompe con esa hegemonía, como si vieran peligrar su poder. Exacto. Cuidado, que están entrando ideas que pueden poner en peligro nuestro poder. Totalmente. Y lo que es aún más interesante es esta situación, también pone de manifiesto el miedo que algunos sectores tienen a las ideas de izquierda. Ya. Un miedo que se traduce en etiquetas, en acusación. La demonización del comunismo. Exacto, como una forma de silenciar cualquier discurso que desafíe el statu quo. Cualquier idea que no encaje en su visión del mundo es automáticamente etiquetada como peligrosa o subversiva. Exactamente. Y eso es algo que debemos analizar con cuidado, porque ese tipo de retórica no solo es peligrosa, sino que también impide un debate honesto y constructivo. En lugar de dialogar y confrontar ideas, se recurre al miedo y a la descalificación. Precisamente lo que me lleva a preguntarme, ¿quién está realmente sufriendo este tormento? Buena pregunta. Es el uribismo, al ver cómo se tambalea su dominio tradicional de los medios de comunicación. Puede ser. O es un reflejo de un miedo más profundo a los cambios políticos y al auge de voces alternativas. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Por un lado, es evidente que el uribismo se siente incómodo con este nuevo escenario mediático en el que ya no tienen el control absoluto de la narrativa. Es como si vieran su poderío mediático amenazado. Claro, y por otro lado también hay un temor generalizado a las ideas de izquierda, un temor que se alimenta de la desinformación y de la manipulación histórica que se ha hecho de estos conceptos. Es decir, que no se trata solo de una cuestión política, sino también de una cuestión cultural. Sí, de una forma de pensar y de entender el mundo. Exactamente. Y es precisamente en este contexto donde la alfabetización mediática se vuelve crucial. Totalmente. Es fundamental que los ciudadanos puedan discernir entre la información veraz y la propaganda. Sí que pueden identificar los sesgos y las agendas ocultas. Desarrollar un espíritu crítico. Por supuesto. Aprender a cuestionar las fuentes, a contrastar la información y a no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios. Totalmente de acuerdo. Porque sólo así podrán formarse una opinión propia e informada sin dejarse manipular por los intereses de unos pocos. Y en ese sentido, programas como La Base, aunque generen controversia, pueden contribuir a un debate más plural y enriquecedor.
Al ofrecer una perspectiva diferente, al cuestionar las narrativas dominantes. Sí, al abrir espacio para voces que antes no tenían plataforma. Exactamente, no se trata de estar de acuerdo o no con la base, sino de reconocer su valor como un espacio para el debate y la confrontación de ideas. Al final, lo que realmente importa es que los ciudadanos tengan acceso a la mayor cantidad de información posible desde diferentes perspectivas. Para que puedan analizar, comparar, contrastar. Y finalmente construir su propia visión del mundo. Un mundo en el que la información, en lugar de ser un arma de manipulación, sea una herramienta para la libertad y la democracia. Y para avanzar hacia ese mundo es fundamental que seamos conscientes del poder de los medios de comunicación y que desarrollemos las herramientas necesarias para navegar por este complejo panorama informativo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental, una pregunta que creo que nuestros oyentes deberían considerar. ¿Te refieres al papel de los medios públicos en una sociedad democrática? Exacto, exacto. Esa es la clave. ¿Deberían ser un reflejo de las voces dominantes o un espacio para la diversidad y el debate? Debería limitarse a informar o también desafiar las ideas preconcebidas y fomentar el pensamiento crítico. En el caso de RTBC y la base, vemos cómo estas preguntas se materializan en un debate real con implicaciones significativas para el futuro de los medios en Colombia. Sin duda, este caso nos invita a reflexionar sobre qué tipo de medios públicos queremos, qué valores queremos que promuevan, qué papel queremos que jueguen en nuestra sociedad. Y no solo en Colombia. La lucha por el control de la narrativa, por la influencia en la opinión pública es una batalla que se libra en todo el mundo. Totalmente, en la era de la información, donde la desinformación y la manipulación se propagan a una velocidad vertiginosa, la capacidad de discernir, de analizar, de pensar por uno mismo es más importante que nunca. Claro, y ahí es donde entra la responsabilidad individual. Exacto, no podemos simplemente dejarnos llevar por la corriente, por las etiquetas, por los discursos de odio. Debemos ser críticos, cuestionar, buscar diferentes fuentes de información. Contrastar las versiones. Sí, porque al final la democracia se fortalece cuando los ciudadanos están informados, cuando participan en el debate público, cuando no tienen miedo de expresar sus ideas. Y los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen un papel fundamental en este proceso. Totalmente, este caso de la VAS y el RTBC es solo un ejemplo de los desafíos que enfrentamos en la era de la información. La batalla por la verdad, por la libertad de expresión y por el derecho a la información es una batalla constante. Una batalla en la que todos tenemos un papel que jugar. Informándonos, cuestionando, debatiendo y sobre todo pensando por nosotros mismos. Pues con esta reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión nos haya dado algunas claves para entender este complejo panorama mediático. Y que os anime a seguir cuestionando, a seguir buscando la verdad y a seguir construyendo una sociedad más informada y más democrática. Hasta la próxima.